Vicente Blasco Ibáñez era muy, pero que muy republicano, escribía muy, pero que muy bien y tenía muy, pero que muy mala leche. ¿Vale? El episodio que les voy a seguir a continuación contando puede que a muchos les descubra la otra cara del famoso autor. Bueno, y el 29 de febrero de 1904, Vicente Blasco Ibáñez, no como escritor, sino como diputado, se batió en duelo a pistola con un policía. Suena extraño eso de que un diputado y un policía se batan en duelo, pero es que bueno, es que resulta que en este país, hasta 1920, muchos se citaban en el campo de honor con relativa frecuencia, ¿vale? Sobre todo periodistas y políticos. En algunas redacciones había hasta salas de grima para entrenar e ir preparando por si te caía un duelo en vez de una demanda, ¿vale? Pero bueno, lo de Blasco Ibáñez pasó de castaño oscuro, la verdad, porque bastaba toserle para que aceptara el desafío, le perdieron la cuenta, unas 12 o 15 veces se batió y 2 veces salió herido, y una de ellas de gravedad justo 3 meses antes de escribir La Barraca. Era un diputado republicano muy visceral y por la mínima ya estaba ya liada, o sea, nunca esquivaba un duelo, nunca decía que no, cosa que no se entiende porque no tenía puntería con la pistola y con el florete pues se enredaba. Es un milagro, la verdad, que llegara a escribir Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, porque le podrían haber matado en varias ocasiones. El duelo de aquel 29 de febrero fue el último y de él salió muy mosqueado, que siempre es mejor que salir herido o muerto, las cosas como son. La cosa se complicó por una idiotez, o sea, hubo una movida ciudadana por el nombramiento de un arzobispo que era un impresentable y que llegó al cargo pues por presiones del gobierno del conservador Antonio Maura. Los republicanos se solviantaron, hubo bronca en las afueras del Congreso y un par de cargas policiales. Entonces el diputado Blasco Ibáñez estaba en el lío y se vio zarandeado por un policía. Y cuando al día siguiente intervino desde la tribuna del Congreso, además de poner a parir al gobierno y al ministro de turno, dijo que el poli que le había zarandeado era un teniencillo desvergonzado. Y esto pues ofendió a muchos, pues a todo el cuerpo, y como la mitad de los policías querían matar a Blasco Ibáñez, pues hubo que seleccionar a un oficial, pues por sorteo. El agraciado, por así decirlo, fue un tal teniente Alex Tway. Se citaron aquel 29 de febrero cerca de Atocha para un duelo a pistola, a muerte, no a primera sangre, ¿vale? Con 2 balas en la recámara, a 25 pasos de distancia y con un tiempo de 30 segundos para apuntar y disparar. O sea, dicho a las claras, aquel duelo era un suicidio para Blasco Ibáñez. Si el policía se supone que sabía disparar y Blasco pues eso, no daba una, el escritor la verdad es que tenía todas las papeletas para caer a la primera. Hay que decirlo, o sea, de hecho a Blasco le costó mucho encontrar padrinos porque las condiciones del duelo eran muy duras, ninguno quería participar en lo que creían que iba a ser la muerte segura del escritor, pero pasó lo siguiente, y es que disparó Blasco Ibáñez y nada, disparó el teniente y la bala mordió el polvo. Segundo disparo de Blasco y otra vez al aire. Nuevo tiro del teniente y el escritor abatido. Ya está, o sea, a tomar vientos el diputado Blasco Ibáñez, pensaron todos. Pero no, la bala impactó en la villa de acero de su cinturón. El tiro solo le tumbó. El duelo quedó en tabla y las dos partes dieron por satisfecho su honor, pero no todo el mundo salió contento, porque unos albañiles que trabajaban por allí y entretenidos pues con el semejante espectáculo, cuando vieron que no había corrido la sangre, abuchearon y silbaron a Blasco. ¡Oh! El escritor soltó un par de tacos de lo suyo y dijo aquello de «Y por estos me silban, me juego yo el pellejo, por estas gentusas me pego el Congreso». Pues aquel fue su último duelo y ahí se planteó ir abandonando poco a poco la política. Todo esto se produjo a principios del siglo XX, lo que lleva a preguntarse cómo es posible que todavía los duelos estuvieran a la orden del día. Y hay varias explicaciones. Socialmente estaban aceptados, la legislación era muy blandita y los envolvía un halo de romanticismo y de valor. Lo cierto es que estaban prohibidos y penados, ¿vale? Pero como si nada, porque al fin y al cabo ni los gobiernos ni la ley acabaron con el duelo, o sea, fue muriendo poco a poco, pues ya gracias a la presión social, a las ligas antiduelistas que se crearon por toda Europa y a la celebración de congresos internacionales. El Código Penal
El de 1870 era muy flojito porque los políticos no acababan de aprobar reformas para agravar las penas y bueno, la ciudadanía de a pie les traía, la verdad, al pairo que los señoritos se liaran a tiros entre ellos. Al fin y al cabo, pues la plebe pasaba de duelos, padrinos y protocolos. Un par de guantazos en el momento de la ofensa y solucionado. Nada de quedar para luego y tirarte el guante así blanco a la cara. La buena noticia de este asunto duelista es que si todos los duelos eran como los de Blasco, muertos había más bien pocos. Eso sí, cuando se producía alguno sonaba mucho y traía consecuencias, ¿vale? Después de lo de Blasco hubo uno sonadísimo en Sevilla, en el que murió el marqués de Piqueman, el de la fábrica de cerámica La Cartuja, por el disparo de un guardia civil, y además con mucho escándalo de por medio, porque la iglesia impidió el entierro en sagrado, el gobernador civil acabó destituido, el alcalde dimitió, en fin, o sea, un lío. Y hubo otro duelo en 1906 muy grave y con el que comenzó de verdad el declive. Y es que se retaron el director del semanario católico El Evangelio y del diario republicano Aragón, enfrentados por defender si mandaba más Dios o el Parlamento. Y es que de verdad hay gente que muere por cosas tan ridículas. El duelista católico se adelantó a la señal del juez, disparó antes de tiempo y se cargó a su colega periodista. También es cierto que la mayor parte de las veces, como en el fondo nadie quería morir, los duelos acababan siendo un paripé con mucha escenificación, ¿no? Mucho ritual, mucho protocolo previo, que casi siempre quedaban en un cruce de frases redichas del tipo «exijo una satisfacción», o en caso de que el reto fuera dirigido a un periodista, a ver si su pecho es capaz de defender lo que dice su tintero. Los duelos a veces se solucionaban en lo que llamaban tribunales del honor, o sea, una especie de árbitro, y es que los periodistas tenían su propio tribunal del honor y pues los políticos el suyo, y que intentaban mediar para evitar llegar a mayores. Otras veces se solucionaba la disputa en el mismo sitio del duelo, pues antes de empezar a pegarse, y otra pues ya se paraba al más mínimo rasguño, porque la mayoría de los duelos eran a primera sangre, una heridita y ya alto el fuego. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué tantos periodistas y políticos dispuestos a batirse en duelo? Pues seguramente porque no existía el debate ni de la sexta noche para desfogarse en aquel momento y bueno, y en este también muchos periodistas eran el brazo armado de los partidos y las broncas entre redactores de una y otra cuerda o contra políticos que los retaban porque les habían ofendido en algún artículo se daban constantemente. En algunos periódicos, como por ejemplo en la redacción de La Correspondencia de España, había un cuartito destinado a la sala de grima, donde todos los días los redactores practicaban con un profesor. El propio diario publicó en 1900 que la profesión del periodista está expuesta a los lances de honor y hay que saber manejar la espada y el sable por si llega el caso de batirse. Pues hasta aquí me llegó el capítulo de hoy. La verdad es que no hemos cambiado absolutamente nada en todo este tiempo. Siempre digo lo mismo, o sea, cada vez que, normalmente cuando termino un capítulo, suelo decir lo mismo, no hemos cambiado nada todo este tiempo, pero es que ustedes, ¿verdad que me siguen dando la razón a mí con todo esto que estamos descubriendo? Es que es la verdad, sucede hoy en día. Los periodistas y los políticos se van a la greña todo el día. Y ahora encima sumamos más, pues las redes sociales, que en esa época no estaban, pues imagínense, o sea, está todo el mundo a la greña hoy en día, ya no existe la paz. ¿Qué es la paz? Pues entonces, con esto nos vemos mañana. Hasta luego.